¿Qué tal? Es un placer volver a saludarlos para continuar estudiando la palabra de Dios en esta serie denominada Las Bienaventuranzas. En las entregas anteriores hemos estado hablando acerca de los pobres en espíritu, de los que lloran y de los mansos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. Y antes de empezar quisiera decirles que Dios nos empieza a retar. Dios empieza a buscar hombres y mujeres valientes que tomen ese reto para su vida para poder conquistar las promesas de Dios. Esa bienaventuranza de la cual Dios nos habla el día de hoy. Espero que tú, el que me ves, aquella que me ve, pueda el día de hoy verdaderamente tomar ese reto. Empezar a caminar en esa voluntad de Dios de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Bien, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quisiera detenerme un momentito en una frase de este versículo que dice, bienaventurados, dice, los que tienen. Aquí quiero aclarar algo. Una cosa es tener y otra cosa es desear. La palabra es muy clara y nos dice, bienaventurados los que tienen, no los que desean. Porque muchas veces el desear puede quedarse en una simple buena intención, mientras que el tener nos está hablando de posesión, y la posesión me lleva a un dominio y el dominio me lleva a la autoridad. Por eso la palabra de Dios el día de hoy me dice, bienaventurados los que tienen, los que poseen, los que son capaces de tomar este reto que Dios nos está poniendo el día de hoy en nuestras vidas. Pero bien, hemos estado también hablando acerca de lo que es bienaventurado y es saludable recordar un poco para que no se nos vaya olvidando. Dice que bienaventurado es aquel candidato para que Dios derrame en él felicidad plena. En otras palabras, habíamos dicho que lo que Dios quiere es que tú y yo seamos completamente felices. Pero bien, aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice que bienaventurados los que tienen hambre. ¿Alguna vez usted ha sentido hambre? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hay en su corazón o en su cuerpo cuando usted tiene hambre? Hay una necesidad primaria de comer alimentos para poder nutrirnos y nutrir nuestro organismo para poder vivir. Eso es lo que en el diccionario podemos encontrar acerca del hambre, esa necesidad, y es una necesidad primordial para nuestra vida. Lo mismo cuando vemos y pensamos un poco en lo que es la sed, esa necesidad primaria de beber líquidos causada. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Porque hay una ausencia de esos mismos, de esos líquidos en nuestro cuerpo que lo demanda para poder vivir. Hay mucha gente que puede dejar de comer mucho tiempo y mucha gente inclusive deja de comer pensando hacer dietas. Pero no a eso se refiere la palabra. Y cuando también hablamos acerca de la sed, dicen los científicos que nadie puede vivir más de 7 días sin tomar líquidos, porque el cuerpo se empieza a deteriorar y al final, combinado con la falta de alimento, puede provocar un desenlace fatal en nuestra vida. Por eso hoy queremos pensar en lo que Dios nos quiere decir acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? Dice la palabra de Dios, de justicia. Y la justicia es una virtud o principio moral que nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde o pertenece. O sea, es lo que nos lleva, en primer lugar, anteponiendo la verdad
para poder darle a cada quien lo que le pertenece. Tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, tienes una herencia que te pertenece. Tienes promesas en tu vida que te pertenece. Tienes todavía muchas cosas que Dios te quiere dar porque en su misericordia, en su infinito amor eterno, Él ya determinó en ti que tú mereces, que a ti te pertenecen mucho de las bendiciones que Dios ha derramado. A ti te pertenece los reinos, como hemos hablado anteriormente. A ti te pertenece la tierra. Dios te quiere seguir dando. Y es importante que hoy entendamos que la Biblia nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de poder darle a cada quien lo que le corresponde. Y dice que ellos serán saciados. Y saciar no es otra cosa que desaparecer esa hambre o esa sed con comida o bebida suficiente que deja al cuerpo satisfecho. Lo que Dios quiere es satisfacer tu vida, satisfacer tu alma y tu espíritu para que estés pleno para lo que Dios quiere hacer a través de ti. Pues bien, ahora vayámonos a tratar de entender qué nos quiere decir Dios con el tener hambre y sed de justicia. ¿Hambre y sed de qué? ¿Cómo yo sé que estoy viviendo en la justicia de Dios? ¿Cómo sé que yo realmente poseo ese deseo de tener hambre y sed de justicia? ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Yo debo de tener hambre y sed ¿de qué? De la palabra de Dios. Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, yo estaré viviendo en la justicia de Dios. Cuando yo tengo esa necesidad, así como decíamos, del hambre y la sed, es una necesidad que no podemos postergar porque si no nuestro cuerpo se daña. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Yo tengo que tener la necesidad de ir a la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, para que me pueda llenar y yo pueda vivir en esa justicia. Dice la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, está hablando de hambre y sed, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta qué es lo que Dios quiere? Que oigamos la palabra de Jehová, que oigamos la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a oír? Cuando vamos a la palabra. Por eso en Timoteo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios. Y dentro de todo lo que dice que es útil para instruir en justicia. De tal modo que cuando yo me lleno de la palabra, cuando tengo esa hambre y esa sed de ir a la palabra, entonces yo estaré viviendo en la justicia de Dios y Dios promete satisfacer mi vida. También la palabra nos habla acerca del hambre y sed de ¿qué? De compartir el evangelio de salvación. Algo que debe haber en mi vida es ese placer, esa necesidad de poder compartir el evangelio de la salvación. ¿Qué es el evangelio? La mayoría de nosotros lo conoce. Son las buenas nuevas de lo que Jesús vino a hacer para darte salvación a ti y a mí, para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando yo tengo esa decisión, esa convicción, esa hambre y esa sed de compartir el evangelio, estoy viviendo dentro de la justicia de Dios. ¿Dónde lo vemos? Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿se acuerdan de la samaritana? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo obtienes la vida eterna? A través de la salvación. A través de que alguien en algún momento
te compartió del Evangelio y de él brotó hacia ti esa fuente que trajo vida eterna para tu vida. Y es ahí donde nosotros también tenemos que hacer lo mismo. De nosotros tiene que brotar esa agua que pueda llevar la vida eterna a cada persona que nos escuche, a cada persona que nos ve. Por eso el hambre y sed debe ser en compartir el Evangelio de salvación. ¿Qué otra cosa podemos ver? ¿Qué hambre y sed debo de tener? Hambre y sed de tener una relación y una comunión con Dios. Algo importante que cada uno de nosotros debe tener. Una relación. Dios está buscando relacionarse con nosotros. Dios quiere que tengamos una relación, una comunión, una intimidad con Él. Y cuando lo tenemos, estamos viviendo en su justicia. Es importante el que podamos tener eso. No podemos vivir sin Dios. No podemos vivir alejados de Dios, porque entonces nada nos va a saciar. Siempre estaremos buscando algo que sustituya el lugar de Dios en nuestra vida y nunca lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nada puede saciar el lugar que Dios le corresponde en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 42, versículo 1 y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que hace el ciervo desesperado buscando agua, así clama, dice, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, dice, tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Se dan cuenta cómo es que la sed es una necesidad? Y buscar a Dios, relacionarme con Dios, tener comunión e intimidad con Dios, debe volverse una necesidad primaria. Tiene que tener cada uno de nosotros hambre y sed de poder estar siempre en la presencia de Dios, compartiendo los secretos que Dios nos quiere revelar. ¿Qué más podemos ver? Tengo que tener hambre y sed de amar a mis enemigos. Tú tienes que tener hambre y sed de amar a tus enemigos. Yo sé que mucha gente quizá es tu enemigo, quizá no te quiere, quizá tiene conflictos contigo, pero la Biblia nos enseña y nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Cuando yo amo a mi enemigo, yo estoy cumpliendo la justicia de Dios, yo estoy viviendo en la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú haces las cosas por ira, en ese enojo, en esa ira, Dios no está obrando su justicia. Por eso yo tengo que amar a mis enemigos, no buscar venganza, no como comúnmente decimos, no busco quien me la hizo, sino quien me la pague, porque estamos buscando vengarnos de lo que vivimos. Y esa no es una actitud correcta para un hijo de Dios. Aquel que quiere vivir en la justicia, aquel que tiene hambre y sed de justicia, va a amar a su enemigo, porque la justicia se la va a dar Dios. Por eso yo tengo que aprender a amar a mis enemigos. ¿Qué más vemos? De que Dios sea lo primero y más importante. Yo tengo que tener hambre y sed de que Dios sea lo primero y más importante en mi vida. No puede haber a nada antes que Dios ni después de Dios. Dios es lo primero y más importante. Yo tengo que tener esa hambre y sed, esa necesidad de que Dios sea siempre lo primero en mi vida antes que otras cosas. Y estaré viviendo entonces en la justicia de Dios. Por eso Mateo 6:33 me dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Dice: y todo lo demás os será añadido. ¿Se dan cuenta cómo Dios, entre todo lo que nos pide, siempre nos da recompensas? Por eso yo tengo que
tener esa hambre y sed de que Dios sea lo primero y más importante, que nadie ocupe el lugar que a Dios le corresponde. Ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi trabajo, inclusive ni mi ministerio tiene que ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Nada tiene que ocupar, porque Dios es lo primero y más importante en nuestra vida. ¿Qué más vemos? Que también tengo que tener hambre y sed de depositar nuestra confianza. Mi confianza tiene que estar en Dios. En Él tengo que confiar. Y aquí quiero decirles que voy a hablar un poquito más después acerca de la confianza y la fe. Yo tengo que depositar mi confianza, vivir tranquilo, reposando, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que pasa. De todo absolutamente. Y si yo confío en eso, yo voy a vivir tranquilo. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Dios quiere que tenga hambre y sed de depositar mi confianza solamente en Dios. No en la gente que tiene dinero, no en mis posesiones, no en cuánto tengo en el banco, no cuánto conozco, no cuánto influencia pueda yo tener, sino que yo tengo que confiar en Dios siempre. Y habrá paz, reposo y seguridad de parte de Dios. Y estaré viviendo en la justicia de Dios. También Dios nos dice que tengo que tener hambre y sed de una vida de fe en lo imposible. Porque, hermanos, la fe actúa en lo imposible. La fe actúa donde la razón humana termina, donde yo ya no puedo explicar, no puedo entender lo que sucede. Ahí es donde Dios actúa en fe. Por eso vemos que Dios siempre que prueba nuestra fe, hermanos, nos pone algo que nuestra mente pueda hacer imposible. Esa es la gran bendición que Dios nos da a través de la fe. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 15, versículo 5 y 6. Y lo llevó afuera, hablando de Abraham, de nuestro padre Abraham, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Usted cree que Abraham iba a poder contar las estrellas? ¿Quién de nosotros es capaz de contar las estrellas? Podríamos decir que es algo imposible. Pero sin embargo Dios le dice: si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham, ¿qué hizo? Le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo tengo fe, porque fe no es creer en Dios, fe es creerle a Dios. Cuando yo le creo a Dios, yo estoy cumpliendo la justicia de Dios. Yo tengo hambre y sed de esa justicia que viene a través de la fe. La fe que me va a llevar a mirar cosas imposibles, pero me va a llevar a verlas siendo posibles. Esa es la especialidad de Dios y eso es lo que Dios quiere que también nosotros vivamos. Pero Dios también quiere que tengamos hambre y sed de interceder y bendecir al necesitado. Interceder y bendecir al necesitado. Porque, hermanos, en todos lados vamos a encontrar siempre gente débil, huérfano, afligido y menesteroso que necesita que nosotros intercedamos, pero no solamente interceder, también obrar y bendecirlos para ayudarlos a salir de su condición. Dice la palabra de Dios en el Salmo 82, versículo 3: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Qué me da a entender esto? Que yo tengo que interceder y bendecir a aquel que está necesitado, porque a través de ello yo le muestro el amor de Dios que fluye de mi vida. Y entonces el amor de Dios, dice, cubre multitud de faltas. Quiere decir que la justicia es cumplida a través del amor. Por eso yo tengo que amar, tengo que interceder y bendecir al necesitado.
Y podríamos seguir hablando en la palabra de Dios de muchas cosas que nos van a llevar a vivir en la justicia. Que la promesa de Dios es: bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que tienen esa necesidad imperiosa, los que tienen esa necesidad primaria en su vida para poder ver la justicia de Dios. Y dice la palabra que ellos serán saciados. Dios va a satisfacer con bendiciones, con poder y autoridad, el hambre y la sed que tengamos como una necesidad primaria de vivir en la justicia de Dios. Por eso Dios te dice: bienaventurado si tú eres de aquellos que tienen hambre y sed, no de aquellos que desean, de aquellos que poseen esa hambre y esa sed de la justicia de Dios, porque Él te va a saciar a través de bendiciones, a través de poder y autoridad que va a depositar en ti. Por eso Dios está buscando personas valientes, hombres y mujeres valientes que puedan tomar este reto. Porque a veces no es tan sencillo a través de nuestras fuerzas. Tiene que ser a través del Espíritu Santo para que yo pueda actuar y entonces poder recibir el poder ser satisfecho en la justicia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y por eso quiero invitarte que si tú realmente estás convencido de esta palabra, si tú quieres decirle a Dios: Señor, aquí estoy, con todos mis errores o con todas mis necesidades, yo quiero ser valiente y tomar el reto que tú me has lanzado. Te invito a que cierres los ojos y juntos vamos a orar y ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, tu palabra, sabiendo, Señor, que cae en buena tierra y que va a producir ese fruto abundante que tú esperas, Señor. Hoy queremos decirte que tú nos has dado, Señor, espíritu de valentía, de poder, para, Señor, el tomar el reto que tú hoy nos has hablado. Queremos ser esos hombres y mujeres, Señor, que son bienaventurados por tener esa hambre y sed de justicia, porque sabemos que quien nos va a saciar eres tú a través de tu Espíritu Santo, con las bendiciones, con el poder que va a fluir a través de nosotros y con la autoridad que has derramado. Padre, hoy estamos delante de ti. Tomamos ese reto, Señor, sabiendo que solamente seremos instrumentos en tus manos, que tú eres el que vas a hacer todo, que la gloria la vas a llevar tú, que la honra, Señor, será para ti, porque, Señor, queremos estar en tu voluntad y en tus propósitos para poder recibir, Señor, todas las bendiciones, todas las promesas y recompensas que tienes para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está nuestra vida. Haz de ella lo que mejor te parezca, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de despedirme, recuerda, Dios te quiere bendecir. Dios quiere que seas bienaventurado con esa hambre y esa sed de caminar en la voluntad de Dios, en la justicia de Dios. Y Él promete satisfacerte de una manera que nunca antes te habías imaginado. Y Él lo va a hacer porque su palabra lo dice. Y yo le creo y yo sé que también tú le crees. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.